¿Cómo estás? Buenos días. Rogamos a todos los asistentes puedan tomar sus lugares. Pues ya un poco más relajados, compañeros. Ya es el último día de trabajos. Se divirtieron la noche, ¿verdad? La mayoría. Por eso no han regresado. Pues nos comunicaron que andaban algunos por Garibaldi como a las 4 de la mañana. Mucho mariachi. A ver si no les hizo daño. Luego venden ahí vino adulterado, ¿eh? Tengan cuidado, compañeros, porque esas botellas de coñac importado de a 50 pesos ahí en Tepito, pues imaginen qué les estarán dando. Vayan a quedar ciegos porque sin vista un reportero no vale mucho. Bueno, compañeros, pues damos principio a nuestra última jornada de este seminario internacional sobre la seguridad y el fortalecimiento sindical para las y los periodistas de México. Tengo el agrado de presentar a ustedes pues otro compañero reportero de toda la vida. Digo, ha sido editor, director, es gente de altos vuelos, pero él se reivindica a sí mismo pues como un compañero reportero. Finalmente tiene más de 30 años de ejercicio profesional, es editor de la revista Contralínea, muchos de ustedes ya lo conocen. Es autor de la columna Oficio de Papel, egresado de la carrera de Sociología de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Él es licenciado en Periodismo y autor del libro Isosa, Fraude Transeccional a la Nación. Investiga asuntos de corrupción gubernamental y empresarial, lo que se conoce como los delitos de cuello blanco, lavado de dinero, seguridad nacional y pública, y temas energéticos, entre otros temas muy escabrosos y que le han valido ser uno de los perseguidos número uno entre el gremio periodístico de este país. El compañero ha sido acosado con todo por el Estado, le han llovido denuncias, demandas, ha tenido que comparecer en juicios injustos, improcedentes, ilegales a todas luces, no solo aquí en la Ciudad de México, ha tenido que andar viajando por todo el país defendiéndose en contra del acoso gubernamental. No abundo más en la presentación de este invitado de lujo para el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, porque pues él con su conferencia nos va a ilustrar suficientemente. Antes de ello quiero precisar que se encuentra ya en este momento con nosotros el compañero Celso Schröder, vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas, aquí presente. También nos acompaña nuestro secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, y en unos momentos llega nuestro secretario general Fernando Olivas Ortiz, quien todavía está ultimando detalles por allá abajo en el lobby. Mención muy especial quisiera hacer de la compañera Judith Calderón, que hoy nos acompaña también en este evento. Como todos ustedes saben, ella es la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores pero para mí uno de los más importantes diarios de este país, un periódico de referencia a nivel internacional, que es el diario La Jornada. Y sin más preámbulo, dejo al compañero Miguel Vadillo con ustedes. Buenos días, bienvenidos compañeros periodistas de varias partes del país. Felicito a los organizadores. Este foro es importantísimo, visibilizar todas las agresiones que suceden en el país. Es la forma como podemos empezar a presionar precisamente a las autoridades para que esto cese o por lo menos disminuyan las agresiones que actualmente suceden. Y de eso voy a hablar. Ese es mi tema: violencia en el ejercicio de la profesión del periodismo en México. Traigo un pequeño texto que les leeré rápidamente y después platicaremos para escucharnos todos.
El pasado domingo, la periodista Melissa Díaz, reportera del Diario de Jalapa y Crónica de Jalapa del estado de Veracruz, fue agredida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante una cobertura periodística sobre las protestas de maestros por la llamada evaluación educativa. Hace una semana, 20 de noviembre, fue allanado en esta ciudad por segunda ocasión el departamento de la periodista Gloria Muñoz, directora del portal Desinformémonos y columnista del periódico La Jornada. Por supuesto, le robaron material de trabajo. 2 semanas antes, las computadoras, correos electrónicos y celulares de 6 reporteras de este mismo portal Desinformémonos enfrentaron ataques cibernéticos y violaciones a su privacidad. El 4 de noviembre, la periodista Anabel Hernández sufrió por segunda ocasión un allanamiento a su domicilio particular de parte de 4 sujetos armados. En varias ocasiones, esta periodista ha tenido que salir del país ante amenazas de muerte. Concretamente, uno de sus acosadores fue secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, el policía Genaro García Luna, quien impunemente vive en Europa. Hace menos de 3 meses, el 8 de septiembre, fue allanado el departamento de las periodistas Flor Goche, también de este portal de Desinformémonos, y de Elba Mendoza de la revista Contralínea. Ambas cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ambas son beneficiarias del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, este mecanismo instrumentado por la Secretaría de Gobernación. Eso no bastó para que también fueran agredidas. Mientras comento estas de las muchas agresiones que a diario se cometen en contra de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, en México hay periodistas que están amenazados de muerte, otros viven en el exilio para salvar la vida, miles están desempleados por despidos injustificados, algunos más enfrentan procesos judiciales en tribunales, otros han sufrido secuestros, allanamientos, persecuciones, vigilancia y espionaje por parte de los órganos de seguridad del Estado. Pero lo más grave es la larga lista de más de 100 periodistas asesinados y desaparecidos que han ocurrido en los últimos 10 años. En la universidad, lo primero que escuché de mis profesores fue que el periodismo era una profesión de riesgos. En los más de 30 años que tengo como reportero, he podido comprobarlo, porque ejercer esta profesión en búsqueda de la verdad como una práctica cotidiana, me decían los maestros, iba a tener que afectar intereses del poder, cualquiera que estos fueran, y eso me iba a generar presiones y amenazas que en ocasiones se materializan y cuestan la vida y la libertad a los periodistas. Aquello que hace tantos años aprendí se ha quedado corto frente a la realidad actual, pues de acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre enero de 2000 y septiembre de 2015 se cometieron 104 homicidios de periodistas, otros 21 están desaparecidos desde 2005 y hubo 45 atentados contra medios de comunicación desde 2006 a la fecha. Sin duda que el periodismo es una profesión de riesgos y los periodistas mexicanos vivimos el peor momento. El ejercicio de esta profesión está en constante asedio y las amenazas de violencia aumentan cuando los trabajos periodísticos descubren lo que distintos grupos de poder pretenden mantener oculto, sean grupos de poder político o económico. Sobre todo cuando las investigaciones tocan casos de corrupción gubernamental, abusos de poder, tráfico de influencias. Y por supuesto, cuando tratamos de dar cuenta de las atrocidades del crimen organizado y de la omisión y complicidad de las autoridades. Las agresiones contra periodistas son tantas en México que desde hace varios años disputamos el primer lugar en el mundo de esa deshonrosa lista. Es tal el nivel de violencia contra la prensa en México y otros países de América Latina que la Organización de las Naciones Unidas conmemora desde hace 2 años, el día 2 de noviembre, como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esta trágica conmemoración, que aquí en México a nadie importa, y que a principios de este mes el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
Se refirió a la triste realidad, como él lo llamó, de una profesión en constante acoso. Las agresiones en contra de periodistas y de la libertad de prensa se presentan con mayor fuerza por la complicidad, negligencia e impunidad del gobierno. Que esto quede claro y que no haya dudas, lo cual aumenta el peligro para aquellos que ejercemos esta profesión. En los últimos años se han registrado diversas tendencias que han conducido a un aumento de la inseguridad para los periodistas. Los dos principales factores que se refuerzan mutuamente son la propagación de la violencia armada y el aumento de la tensión en las relaciones entre gobierno y prensa. Las dificultades para garantizar la seguridad de los periodistas están relacionadas con el crimen. En los últimos 10 años se ha deteriorado la seguridad por causa del crimen organizado. En México, la violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción crea un ambiente altamente riesgoso para los periodistas. En nuestro país hay una tendencia por utilizar diversas medidas y medios para descalificar y amenazar a la prensa independiente, lo cual revela el hecho de que una prensa crítica no es un elemento universalmente considerado como parte legítima del proceso democrático. En el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ubica a nuestro país como el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano, pues 1 de cada 3 asesinatos documentados de 2010 a la fecha, en los últimos 5 años, han sido cometidos en México. El reporte explica que en los pasados 5 años, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron privados de la vida en el continente, por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que suceden en su comunidad. Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en esta región. El documento no deja